Bueno, muchas gracias por la paciencia. Estamos hoy en este festival, muchas gracias por la invitación, para hablar un poco sobre accesibilidad digital y cómo esto, a nuestro criterio, es la futura brecha social, que bueno, tan futura no es. Mi nombre es Susana Pallero, soy especialista en soluciones de accesibilidad, soy cofundadora de la Fundación DALAT, que es de Desarrollo Accesible Latinoamericano, que la hemos construido junto a Pipi Márquez y que nuclea profesionales e interesados en el tema de la accesibilidad de toda Latinoamérica. Y también formo parte del subgrupo de conformidad de este tipo de lineamientos que se escriben en la W3C. Y eso es más o menos lo que estoy haciendo hasta ahora. Me acompaña hoy Agostina de Marc. Si te querés presentar a vos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Agostina de Marc. Yo soy diseñadora de experiencia de usuario especializada en accesibilidad también. Y trabajo básicamente de eso. Hoy voy a estar acompañando a Su. Ella básicamente va a estar hablando y yo voy a estar interrumpiéndola, básicamente. Su, volvemos con vos. Gracias. Bueno, vamos a arrancar desde la base, ¿no? ¿Qué es accesibilidad digital? La accesibilidad digital es la disciplina que estudia qué características debería tener un producto o un servicio digital para poder ser utilizado por todas las personas. De esto quiero que nos quedemos principalmente con dos grandes conceptos. Uno, que lo que vamos a hacer es estudiar las características de la afuera para que las personas puedan acceder, ¿sí? Y en segunda instancia, que los productos y servicios digitales pueden ser utilizados por todas las personas, ¿sí? Usualmente, cuando hablamos de todas las personas, lo que hacemos es relacionar la accesibilidad digital más a la discapacidad, ¿sí? Entonces podemos en realidad ampliar este concepto, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora con Agos, para que entiendan que simplemente la accesibilidad no es más que el acceso al mundo digital de todas las personas independientemente de sus discapacidades y sus impedimentos. Las discapacidades son características que son inherentes a las personas, ¿sí? Las discapacidades pueden ser tanto físicas, mentales, emocionales. Y por otro lado, tenemos los impedimentos. Los impedimentos son otras características, pero que también pueden generar estas barreras, claro, que puedan impedir que los usuarios interactúen con un entorno digital, pero que no son inherentes a las personas. Pueden ser impedimentos temporales, que sean físicos, mentales o emocionales, pero no son inherentes a ellas porque son temporales. Ejemplo. Sí, perdón, yo iba a proveer un ejemplo que, por ejemplo, tener un brazo roto o ser una madre reciente y vos tenés que estar todo el tiempo, no sé, cargando a tu hijo, entonces también eso te saca un brazo o te limita un poco más el movimiento, pero es algo temporal, no es alguna condición permanente. Y que está dado, gracias a vos, está dado y hay otros que están dados por el contexto de uso. Por ejemplo, si yo voy conduciendo un auto, se supone que yo tengo que estar concentrada en el camino y que por ende yo no debería quitar mis ojos del camino para leer otra cosa o para prestarle atención a otra cosa. Por eso las tecnologías asistivas como las de voz a texto y texto a voz se implementaron en los navegadores que utilizamos en los autos para evitar que los conductores tengan que sacar la vista del camino, ¿sí? Después, no sé, un impedimento temporal visual puede ser un fondo de ojo que yo por una cantidad no sé, de tiempo, 2 horas más o menos, no puedo ver correctamente, ¿sí? Ahora, esas son las diferencias que tenemos entre discapacidades e impedimentos. Esto es lo más importante que nos tenemos que llevar de esta pequeña sección, que es las características de las personas no son los impedimentos, ¿sí? No son las barreras están en el afuera, ¿sí? Entonces, la barrera no está dada por la discapacidad, sino por la falta de accesibilidad del ambiente, ¿sí? Lo que hace la accesibilidad digital entonces es permitir el desarrollo pleno de las personas como son, ¿sí? Y de acuerdo a los distintos contextos de uso en los que se puede llegar a encontrar. Pero, ¿qué otras cosas más pueden impedir el acceso al mundo digital? Pensando abiertamente en todos los tipos de personas, ¿sí? En todas las personas del mundo. La conexión a Internet. Lo primero que se nos ocurre es
una persona que no puede acceder al mundo digital es porque carece de conexión a Internet. Solo el 62,5% de la población mundial tiene acceso a Internet, ¿sí? Es poquito más de la mitad de las personas en el mundo tienen acceso a Internet. Y este acceso tampoco está muy dividido equitativamente, ¿no? Por ejemplo, los países del norte, puntualmente Noruega y demás, tienen una población de un 98% más o menos que tiene acceso a Internet. Entonces, y obviamente hacia el sur, todo lo que es África, Latinoamérica, India, tienen otros niveles que obviamente son mucho más bajos de personas que tienen acceso a una conexión a Internet. Y de aquellos que tienen acceso a Internet, también hay otros impedimentos que se dan, ¿no? Está el tipo de hardware al que podemos acceder, o si podemos acceder o no a comprar una computadora, a comprar un celular, el tipo de software al que yo voy a elegir para poder, o no puedo elegir para tener en mis dispositivos, la infraestructura de red, si llega Internet a mi casa o no, o si llega de una manera constante, porque dentro de estos usuarios que hablábamos recién del 62,5% que tiene acceso a Internet, no necesariamente tiene un acceso que es permanente y constante, ¿sí? Muchas personas tienen acceso ocasional y aún así cuentan dentro de este número. Entonces, las personas que están en lugares con baja infraestructura de red, las personas que no hablan el idioma, recordemos que la mayor cantidad de información en el mundo está en inglés. Y, por ejemplo, hay cuestiones también culturales, la localización geográfica, las políticas de los países, todos estos puntos se interrelacionan y generan distintos tipos y grados de impedimentos para que la gente acceda a los productos digitales en general. Y por último, las capacidades de los usuarios, ¿sí? Obviamente siempre vamos a centrarnos al construir productos digitales en lo que los usuarios pueden hacer, no en lo que los usuarios no pueden hacer. Por eso hablamos de capacidades de los usuarios. Pero la idea básica es que ustedes entiendan que la accesibilidad digital no se trata solamente sobre las personas con discapacidad. Usualmente pasa esto de que asocian la accesibilidad digital con la discapacidad y a la vez con el usuario del lector de pantalla. Y en realidad es mucho más que eso, ¿sí? Tiene que ver con todos estos pilares que pueden generar que las pocas personas que están conectadas a Internet tengan otros impedimentos para interactuar con los productos y los servicios digitales. Esta es una frase que me gusta mucho de Tim Berners-Lee, que fue uno de los creadores de la red, ¿no? De la World Wide Web, que dice: la Internet es más una construcción social que técnica. Vamos a ver por qué. ¿A vos? Sí. Podemos dividir, por ejemplo, a los usuarios en usuarios incluidos y usuarios excluidos. La crisis del coronavirus aceleró el proceso de digitalización, exponiendo no solo la brecha digital, sino también profundizando la brecha social. Básicamente, si yo no tengo acceso a Internet, por ejemplo, que es como el ejemplo más fácil, estoy siendo excluido de todo lo que en Internet pasa, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una persona con una discapacidad y no puedo acceder a un sitio, a un producto digital, también estoy siendo excluido del contenido de ese servicio o producto digital. Entonces, por eso es que también estamos diciendo que aquellos que tienen el acceso a los productos digitales están siendo incluidos y aquellos que no tienen el acceso por cualquiera de los motivos que ya mencionamos están siendo en realidad excluidos de todo lo que tiene que ver con la digitalización. El coronavirus expuso eso. O sea, esto es algo que ya venía pasando porque obviamente el uso de Internet y todo lo que es el medio ambiente digital estuvo creciendo en los últimos años, obvio, pero a partir de que fue la pandemia, esto se potenció. Y esto nos está dejando ver como un pequeño vistazo a cómo va a ser el futuro. En el futuro todo va a pasar a ser digital. Entonces, las personas que no tengan acceso a ese mundo digital van a estar directamente excluidas de todo eso. Ejemplo, sistemas bancarios. O sea, ahora casi todo lo que tiene que ver con bancos pasa por la digitalización de los mismos, por el home banking, por las aplicaciones y demás. Una persona que no está incluida en eso, básicamente está excluida de todo lo que va a ser sistema bancarios en el futuro también, que todo va a correr por
por lo digital. Entonces, de ahí es el nombre de esta presentación también de la brecha digital. O sea, lo que nosotros hoy vemos como una brecha social, ya está haciendo y en el futuro va a empeorar una brecha digital de gente que está incluida en el mundo digital y gente que está excluida. Y por estar excluida, básicamente se está perdiendo un montón de cosas. La situación del coronavirus fue un impedimento, que en su momento se llamaba discapacidad temporal, ahora ya no se llama de esas maneras, pero que lo que hizo fue impedir que la humanidad pudiera habitar los espacios públicos. Entonces nos vimos forzados a acelerar esta adopción de Internet, ¿no? Esta adopción del mundo digital. Entonces un montón de actores de la sociedad que no estaban en Internet hasta este momento se veían obligados a tener que hacerlo. ¿Sí? Entonces pasaban situaciones como esta, ¿no? Los conectados y los no conectados. En este caso, son unos hermanos que son de Córdoba, yo soy de Córdoba, Argentina, que no tenían internet en su casa por una cuestión de que la infraestructura no llegaba hasta su casa y por eso lo que hacían era cursar en la plaza. Y casos como estos sucedieron durante la pandemia en muchas oportunidades, ¿sí? También hay otra brecha que tiene que ver con quiénes son usuarios y quiénes no son usuarios. No sé si ustedes recuerdan, esto también sucedió en Argentina, cuando llegó el momento de cobrar la jubilación por primera vez, estando en la situación de la pandemia y del aislamiento social, se les había pedido a los jubilados que si podían realizar este tipo de trámites y demás usando el home banking. No, la mayoría de los usuarios adultos mayores no usan el home banking, al menos no sin ayuda adicional. Y lo que terminó sucediendo es que ante toda esta crisis y el miedo que había por la incertidumbre, tenían miedo de no cobrar, por ende se volcaron a las calles y lo hicieron de manera presencial, exponiéndose a un contagio, siendo la parte de la sociedad más vulnerable respecto a esta enfermedad y al mismo tiempo exponiendo, ¿no? El generar más contagios a más personas y seguir colapsando el sistema de salud, ¿no? Entonces, acá, en esta inaccesibilidad que tienen las plataformas, como por ejemplo recién decía de los bancos, termina generando una consecuencia directa en el mundo físico. Y también sucedió el tema de los usuarios con educación digital y sin educación digital. También debido a la pandemia, muchos maestros se vieron frustrados, ¿no? al momento de tener que tomar sus contenidos y tener que exponerlos de forma digital. Y también el convivir con las distintas realidades de sus alumnos, que no eran las mismas, ¿no? Que cada uno tenía sus distintos tipos de bloqueantes y de impedimentos. Entonces, los maestros que sí tenían cierto grado de educación digital encontraron más fácil hacer esta transición hacia la educación online y al mismo tiempo podían encontrar nuevas y mejores herramientas para ir probando cuando se daban cuenta que algo no estaba funcionando o para sugerirles soluciones a sus alumnos. Por otro lado, también hubo una gran diferencia entre los padres que sí tenían una gran educación digital y los que no, porque podían ayudar a sus hijos con las tareas o no. Entonces, acá vamos a entrar en la parte de la brecha social, ¿no? La brecha, bueno, tiene etimológicamente, a mí me gusta mucho la etimología, una raíz germánica que quiere decir rotura, ¿no? Una brecha es justamente la fractura y una brecha social es la fractura de una sociedad, ¿sí? ¿Y cómo medimos esta fractura, esta división que parece ser irreconciliable entre dos grupos societarios? En que tienen distintos niveles de ingresos, o sea, se suele medir así, con distintos niveles de ingresos, el tipo de educación que tienen o a la que pueden acceder, la calidad del empleo que tienen o si tienen o no tienen empleo, las características de las viviendas, ¿sí? Pero todas estas situaciones varían significativamente, a su vez, entre quienes tienen acceso y accesibilidad en sus entornos digitales y los que no, por lo cual podemos concluir que lo que se llama la brecha digital, o sea, lo que se llama todas estas cuestiones que le estuvimos explicando, que es tener acceso o no tener acceso, y dentro de tener acceso, poder tener un ambiente accesible que propicie la participación y el uso de las herramientas, termina incidiendo en más fracturas sociales.
La discriminación tecnológica es una forma de pobreza y de exclusión social, ¿sí? Porque priva a una parte importante de la ciudadanía de recursos que son esenciales para desarrollarse y para generar riqueza. Y en situaciones como el coronavirus se garantizan a través de este derecho, porque es un derecho humano el acceso a la información. Eh, También se garantizaron los derechos al acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿sí? Otros derechos humanos empezaron a formar parte del ambiente digital y ahora todavía no terminó la pandemia, pero a medida que va terminando, se estima que esto no va a retrotraerse a la situación prepandémica, sino que se van a sostener y se va a seguir avanzando hacia la digitalización de todos los ambientes de la sociedad, ya no solamente e-commerce como era antes, o más los educativos universitarios, demás, sino todos los nuevos lugares a donde llegó y se empezó a digitalizar en este momento. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la accesibilidad digital para mejorar esta situación? ¿A vos? Primero, hacer productos más robustos, o sea, hacer productos digitales más robustos. Cumplir con los estándares técnicos permite que los productos funcionen en más dispositivos, sistemas operativos y tecnologías asistivas. Básicamente, hacer los productos más, justamente, o sea, con más robustos también se refiere a más accesibles para todas las personas, que puedan funcionar en distintos dispositivos, con distintos sistemas operativos y con distintas tecnologías de apoyo también, ¿no? Eh, Eso debería ser los productos más robustos, que poder crear, si somos profesionales, ¿no? Que trabajamos creando productos digitales, tener en mente de que justamente sean adaptables a diferentes tecnologías, ya sea de apoyo o celulares, a diferentes computadoras, a diferentes sistemas operativos. Entonces, que justamente las selecciones que hace un usuario sobre el software, el hardware o si necesita usar tecnología de apoyo, tecnologías de apoyo, no sea un limitante a la hora de utilizar ese producto digital. Que el producto digital sea lo suficientemente robusto para funcionar en distintos soportes. Sí, perdón. Sí, además, la accesibilidad digital es un conjunto de principios que al aplicarlos son estándares internacionales, ¿sí? De esta manera, es, lo que termina generando es que esto sea compatible con más dispositivos porque está cumpliendo la estándar base en el que necesitan para funcionar. Entonces, si mi producto es accesible, es más probable que funcione en la compu del conector igualdad que me dio el gobierno o en un celular que tiene más de 15 años y que también funcione en la última Mac o en el último iPhone, ¿sí? A eso nos referimos con esto de que sea compatible con más dispositivos. Muchas personas terminaron teniendo que elegir, esto estoy hablando más personalmente sobre la región donde yo vivo, tuvieron que elegir cuál de los hijos iba a seguir el colegio cuando tenían muchos hijos y no tenían esa cantidad de dispositivos. Y los dispositivos que se les podían donar o hacerles llegar eran dispositivos que no soportaban las herramientas que sugería el colegio, ¿sí? Como por ejemplo las plataformas de videollamadas, las de Classroom, ¿sí? Todo este tipo de plataformas, al no estar centradas en la accesibilidad, para poder ser más livianas y ser más robustas para la compatibilidad a través de los dispositivos, terminaron generando que muchas personas tuvieran que dejar de estudiar. También implementar técnicas de lenguaje simple es algo que puede ayudar a las personas. La mayoría de los usuarios de Internet actuales son usuarios nuevos, porque se va expandiendo Internet, ¿no? Se va expandiendo la infraestructura, se va expandiendo las necesidades y los ámbitos en los que le vamos a hacer uso de ellos, por lo cual cada vez el número mayor actual de usuarios son usuarios nuevos. Y por ende, si nosotros nos estamos dirigiendo a los usuarios nuevos con un lenguaje simple, no solamente vamos a estar beneficiando a personas que tienen una discapacidad cognitiva, sino que también vamos a generar información que va a ser más fácil de comprender por las personas que tienen distintos niveles educativos o distintos conocimientos del idioma también. Por ejemplo, hay muchas regiones donde hay pueblos nativos que tienen su propia lengua y el conocimiento que tienen sobre el idioma español, por ejemplo, es de un nivel de segundo idioma, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos términos más simples, eso genera que las personas puedan comprender mejor la información que estamos dando. ¿A vos? Agregar
texto alternativo. Esto ayuda no solo a quienes usan lector de pantalla, sino también a las personas con menor infraestructura de red. Como estábamos hablando antes de que tener red no significa tenerla constante, tenerla siempre y tener una buena cantidad de datos, ¿no? O sea, también puedes tener una infraestructura de red bastante pobre o precaria o con pocos datos, por lo cual usar texto alternativo para una imagen también va a ayudar a esas personas que justamente no pueden cargar la imagen entera, entonces al menos tienen el texto alternativo que explica lo que la imagen contiene. Además, esto sí, obvio, es muy importante para las personas que usan lectores de pantalla. Las personas que usan lectores de pantalla no pueden acceder al contenido que tiene la imagen y a lo que la imagen representa. Entonces, para las personas que son usuarias de lectores de pantalla es necesario siempre proveer un texto alternativo cuando se utilizan imágenes. Más que nada cuando se utilizan imágenes que en realidad son informativas, ya sea porque tienen texto adentro o porque lo que la imagen representa es importante y necesario para entender el concepto total de lo que se está queriendo explicar. Entonces, el texto alternativo, y de hecho también es una modificación muy simple que se tiene que hacer a los productos digitales, pero es algo que genera mucho impacto en los usuarios finales. O sea, tener en cuenta esto de que va a haber distintos tipos de usuarios que no van a poder acceder a la imagen, entonces esa imagen se tiene que proveer de alguna otra manera. Esto pasa mucho, esto es un ejemplo, pero en los emails en general todavía hay emails o newsletters que son solamente imágenes adentro del email. Y eso, para una persona que usa el lector de pantalla o para una persona, como decíamos antes, que no tiene una infraestructura de red suficiente, no va a comprender absolutamente nada de esas imágenes. O sea, no va a poder adquirir lo que esas imágenes representan bajo ningún concepto. Sí. Por ejemplo, entonces, en los emails es muy importante siempre proveer un texto alternativo también para que las personas que estén, ya sea alguno de estos dos casos, puedan igual, absorber básicamente el contexto de las imágenes que contiene el email o el sitio o lo que sea. A la vez es una herramienta que está muy a mano de los usuarios finales, ¿no? Constantemente en las plataformas con las que interactuamos creamos contenido y tenemos por ahí en algunas herramientas, como puede ser Instagram, Facebook y demás, tenemos la opción de agregar texto alternativo y eso usualmente no se hace, no es una práctica que no se está implementando en este momento y sin embargo lo que hace justamente es ampliar la cantidad de información y la calidad de información que las personas van a poder consumir. Otro punto muy importante es destruir nuestros sesgos, ¿sí? Cuando construyamos un producto o un servicio, pensemos en las diversidades funcionales, pensemos en las personas que tienen distintos tipos de impedimentos, pero también pensemos en los impedimentos del contexto de uso, ¿sí? Por ejemplo, durante la pandemia se construyeron un montón de herramientas educativas para tratar de justamente atender esta necesidad que surgió con la pandemia. Sin embargo, ninguna de esas herramientas tuvo en cuenta la baja infraestructura de red o el nulo acceso a la Internet. Entonces, la mayoría de estas herramientas eran herramientas que requerían Internet constante y no quizá algo que también se pudiera usar offline. ¿Sí? Que yo tuviera que ir de última, como los nenes, a la plaza un rato, me conecto, bajo el contenido, hago lo que tengo que hacer, me vuelvo, lo puedo trabajar en mi casa y después puedo ir y conectarme para subirlo, ¿sí? Como que ese tipo de mecánica no se tuvo tan en cuenta. También porque pertenecemos a una minoría donde nosotros asumimos que el resto de las personas vive en las mismas, digamos, la misma situación y con las mismas características que nosotros. También es importante implementar técnicas de reducción de carga cognitiva. Esto es lo que habíamos dicho recién. La mayoría de los usuarios de Internet son usuarios nuevos, ¿sí? Y cuando la tecnología genera frustración, los usuarios tienden a culparse a sí mismos, ¿sí? Y terminan diciendo, yo no sirvo para esto, o esto no es para mí, o que alguien más me ayude. Y eso también genera dependencia y propicia situaciones de violencia, ¿sí? Por ejemplo, que las personas no puedan atender por sí mismas sus finanzas y cosas así, los exponen más a poder ser estafados, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos aseguramos de reducir la carga cognitiva de nuestros productos para que las personas puedan comprenderlos de maneras más fáciles, estamos generando independencia en las personas. También es importantísimo formar a la sociedad en aspectos digitales, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene una educación digital y que puede tomar decisiones informadas, ¿sí?
que una persona que no. Necesitamos de manera urgente mejorar las políticas digitales y ese mejoramiento tiene que ir de la mano del conocimiento de cómo implementar este tipo de políticas, ¿sí? Por ejemplo, los países donde esto ya está mucho más desarrollado, les fue mucho más fácil migrar hacia el mundo digital todos los servicios, que versus otros países donde ni siquiera existían aún estas políticas o donde las personas que estaban a cargo de las instituciones principales de las sociedades no tenían una educación digital que pudiera acompañar las propuestas que querían implementar, ¿sí? Y también al nosotros aprender a utilizar correctamente las herramientas digitales, podemos acompañar a las personas diversas que necesitan de otras herramientas para poder acceder al contenido, o también podemos utilizar y sugerir herramientas que puedan salvar estas distancias que existen entre las personas que tienen mejor infraestructura o tienen Más experiencia. dispositivos más viejos. Sí, dispositivos más viejos y demás. También hay que comprender los aspectos de nuestra región, ¿sí? Nuestra región, Latinoamérica, tiene sus propias características y tiene sus propios desafíos, ¿sí? Y tenemos que generar herramientas que funcionen, que sean a la medida de nuestro contexto y que nos acerquen a donde queremos llegar. La mayoría de los países con menor penetración de Internet y con más problemas de accesibilidad son los países del hemisferio sur. Eso lo vamos a estar discutiendo con otros profesionales, otros activistas de distintas regiones del mundo, que tenemos un panel acá en el FITS, así que los invito de paso a que lo vean. Pero la mayoría de los países que tienen una menor penetración de Internet y más problemas de accesibilidad somos los países del hemisferio sur. Unas 121 millones de personas no tienen acceso a Internet y el 98% de nuestros productos digitales no son accesibles. Mientras tanto, los servicios esenciales y las oportunidades educativas y laborales cada vez migran más y más a los espacios digitales. Accesibilizar los entornos digitales tiene una consecuencia directa en la calidad de vida de las personas de nuestra región, ¿sí? Y acá se encuentra el poder para hacerlo. ¿Y a qué me refiero con acá? Me refiero a todos ustedes que están acá en el FITS. Me refiero a que del 100% de la población mundial, de esa mitad que tiene acceso a Internet, de ese porcentaje de personas que no tienen impedimentos, digamos, que no les permita interactuar libremente con los productos digitales, de ese porcentaje, aquellos que tienen una educación digital, que tienen una conexión a Internet estable y demás, y de ese porcentaje los que se dedican a la construcción del software, a la construcción de contenido en Internet, estamos hablando de casi 27 millones en todo el mundo, ¿sí? Hay una sola manera de sostener la desigualdad y es no haciendo nada. Y acá hay un grupo de personas que tiene el poder y la responsabilidad de construir un mundo digital que sea más accesible y que sea más justo. Y por ende, reducir esta brecha social que cada vez se agranda más y dar la oportunidad a las personas de tener un destino distinto, ¿sí? La acción es lo que reemplaza el destino. Así que nuestra invitación desde DALAT y hoy con AGOS es para que puedan generar acciones. Queremos invitarlos a nuestra comunidad para que puedan aprender más cosas que puedan implementar en el día a día para generar un espacio digital mucho más justo y acciones que tengan una dirección política hacia el lado que queremos llevar nuestra región. Así que muchísimas gracias a todos por la invitación y por el espacio.